Después de un largo viaje, nuestro gran protagonista llega a las montañas de Nepal, en donde, buscando un tesoro, se aventura en las mágicas cavernas y templos de Kanchanman, buscando el gran tesoro de este mismo. Nuestro protagonista utiliza los antiguos cánticos mongoles para abrir la puerta secreta y revelar el tesoro. Poco sabía él que el tesoro era mucho mejor de lo que se esperaba, pues adentro se encontraba la parte 4 del iceberg del servidor. Bueno, no sé quién fue esa voz tan sexy y probablemente guapo individuo, pero lo que sí sé, es que he retomado el control del video, así que volvemos a la programación habitual. Ejem. Música por favor. Nos pusimos nuestros trajes de buzo y empezamos a adentrarnos en los verdaderos acontecimientos de Reliquia, abandonados por la civilización y que probablemente se pudran en los archivos de una biblioteca pública argentina debido a la falta de mantención. Pero ahora, es momento de adentrarse en la fosa, el hoyo negro de las pesadillas que nos persigue al dormir, al bañarnos y al momento de tener relaciones íntimas con pescados. Así que sin más dilación, les presento mis arqueólogos públicos. La cuarta parte del iceberg del servidor. Canales muertos. La sandwichería Kirby, aparte de ser un asilo para violadores en potencia, es un lugar muy vasto y con una cantidad insana de canales y subdivisiones. Muchas de estas amadas por el público, y otras no tanto. Pero si hay algo que todos pueden estar de acuerdo, es en no mencionar a los canales muertos. Pues cuentan las leyendas, que en tiempos antiguos unos pueblerinos loutiers se metieron a recopilar información de los canales que fueron abandonados por la realeza y presenciaron con horror una escena que ni los creadores de Shaw aguantarían del asco y el terror. Presenciaron con sus pobres ojos vírgenes como el Black Diego saqueaba una tumba de los muertos. No parecía gran cosa al principio, pero al dar un vistazo más preciso, se percataron de la verdadera naturaleza de la situación. El Black Diego estaba culeando bien maquiavélico con un cadáver de perro. La escena dejaba ver cómo chorros de cum caían por los numerosos orificios hechos en el cadáver por la putrefacción, como viseras y tejidos en descomposición caían al suelo con cum diluido. Los pobres pueblerinos no aguantaron la escena y se metieron un escopetazo como acto de desesperación. Existen rumores que el Black Diego procedió a culearse a los cadáveres, pero eso es solo una especulación. Pero sí, no se habla de los canales muertos. Political Compass. El Political Compass es un test para ver dónde te encuentras en el espectro político en base a tus posturas frente a diferentes temas. Era de esperarse que apenas alguien encontró el test, que este se volvió por una temporada de lo que todo el mundo hablaban. Como era también de esperarse, el server se dividió en dos, de un lado los progres comunistas, y los tradición mercado. Estos conflictos casi llevan a una guerra civil al estilo Nigeria, pero cuando la situación parecía perdida y las armas empezaban a alzarse, una luz de equilibrio y parrillas apareció en los cielos del server, trayendo paz y armonía entre las facciones con sus ideas de sexo comunitario y buena comida. Su nombre. Dego, más conocido como Don Sexo, quien después de quedar en el centro del compás, empezó su arco de las hamburguesas, de la cual hablaremos a fondo más adelante. Pero sí, el Dego obtuvo por fin un bien merecido desarrollo de personaje para salvar al server. Dictadura Moyal. Después de la peste Moyal, los infectados que crearon su propia civilización empezaron a prosperar, y se volvieron uno de los reinos más grandes e influyentes en la política global del momento. Pero un día, un malvado tirano logró hacerse con el poder, luego de pegarle un troleo mortal al de ese entonces rey, el Santi, y se implantó él como jefe supremo de Estado y dictador de por vida. Lo que vino después, fue un total baneo de las libertades personales e implementación de unas llamadas reglas, una palabra que nadie tenía en su vocabulario de sitio. La libertad había caído, y con ella, nació un nuevo imperio, del cual hablaremos más adelante, así que atentos. Obviamente esto no fue muy popular, llevando a revueltas y saqueos masivos, que la verdad no llegaban a nada. Hasta
Hasta que un día, el Tego empezó a protestar por sus derechos de la mujer, cuando recibió un disparo en el hueco del culo. Enojado, decidió reunir ese mismo día a la gran mayoría de la población, quienes junto a él, lograron escapar del Cerber en busca de una nueva tierra prometida. Por suerte para ellos, la encontrarían, pero eso es una historia de más adelante. Santi Simp / Joto. No es sorpresa de nadie que el Santi, en sus momentos más esquizofrénicos, puede llegar a ser muy cariñosito, y por cariñosito, me refiero a modo turbosexo, llegando a detectar una presencia femenina a planetas de distancia con el fin de empezar actos de reproducción masiva, llegando a estar en 5 relaciones por semana, cada una con una ente fémina diferente en todos los aspectos de la palabra. Pero lamentablemente para él, y para todos, las féminas empezaron a extinguirse luego de la pandemia del virus Chinchón, por lo que el Santi, con sus modos de sexo en estado crítico, empezó a taladrar para el otro lado del espectro en búsqueda de saciar su hambre de culo. Sus víctimas principales fueron el Babo y el Tego, quienes no pudieron poner resistencia a su cañón táctico. Su última víctima hasta la fecha ha sido el pobre Juancho, siendo este incidente un recordatorio para que nadie baje la guardia al sentir la presencia del Che, porque si no, la longaniza estará fresca. Era imperial. Como ya sabemos, la civilización del Gran Moiari cayó bajo una dictadura militar de corte fascista, basadas en las ideas del nacionalsocialismo de cierta Alemania en los 40s. Su líder, el Suntix. Así es, el famoso Coge Burras de Michoacán, tomó control de la nación, creando el primer imperio de muchos, siendo el infame Imperio Sunman. En respuesta al Imperio Sunt, una parte de la resistencia contra su gobierno, fue el Imperio del Sol Naciente, un imperio basado en la era imperial Meiji en Japón. Su líder. Yo mismo, el Lechugas. Y por último, un imperio que la verdad fue el chiste de todos, siendo la pendejada de la democratilla Samborgi, un pseudo imperio basado en el socialismo soviético disfrazado en los Backyardigans. Por un gran tiempo, estos imperios se peleaban por control sobre el continente y sus recursos naturales. La era imperial también fue un momento crucial en el desarrollo de personaje de todos los involucrados, ocurriendo eventos que trascienden el lore profundo de la sandwichería. No fue hasta la revolución de las hamburguesas del Tego, que el Imperio del Sol Naciente y la Democratille se disolvieron para atender la causa. Con respecto al Imperio Sunt, se encerraron en un búnker bajo tierra, esperando algún día volver para retomar las tierras que tanto anhelan. Carno del Santi. Durante una excursión al Congo para conseguir nuevos esclavos para la industria textil de la Coli, el Santi, quien se encontraba en modo sexo en el momento, pudo olfatear desde lejos el olor a femenino, por lo que se metió a la selva y lo que encontró fue de todo menos esperado, una carnotauro en celo y con ganas de poronga. El Santi no se la pensó un momento y le hizo el ris de la vida, y empezaron a culear salvajemente en la selva a plena vista de los pobres indígenas que habitan el Congo. Pero nada pudo detener el desastre que se venía, porque justo en su acto de apareamiento interespecie, un enorme Terrisinosauros emergió de los arbustos, y de un solo putazo le cortó la cabeza al Carno, pero no contento con esto, vio al Santi bien indefenso y sumiso, y se puso bien horny y le puso la pinga en la cara. El Santi, sin ninguna otra alternativa, le entregó el culpo al Keri. Lo que ocurrió después ya es historia, y terminamos llevando a los esclavos para la fábrica. Pero el Santi no volvió a ser el mismo.